Bueno, vamos a continuar con lo que habíamos dicho. Lo que sigue es la importancia de los aspectos sintácticos. Si recordamos un poquito, a clases atrás ya habíamos visto la importancia de la parte de la sintaxis. ¿Por qué? Porque la sintaxis va a ser aquella forma que nosotros vamos a tener para poder estructurar nuestras ideas, para poder estructurar nuestro pensamiento y traducirlo a un lenguaje verbal. Nuestras ideas acá pueden andar volando como por sin ningún lado, pero la sintaxis es lo que nos va a ayudar a que nosotros las aterricemos y podamos irle dando un seguimiento, un orden y sobre todo un orden lógico. De nada nos va a servir tratar y saber 1000 temas si no podemos traducirlos a lenguaje verbal. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, la forma de organización de las ideas y conceptos. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos en cuenta esto, nuestro texto no va a quedar del todo bien. Es muy importante que prestemos atención a la parte sintáctica porque la sintaxis misma es la que va a ir dictando el orden en el que vamos a estructurar el texto. Como nosotros podemos recordar, ya vimos morfología, ya vimos sintaxis, ya vimos también semántica y la sintaxis es la parte medular de nuestro texto. ¿Por qué? Porque si ya tenemos las palabras y tenemos los significados, la sintaxis nos va a ayudar a combinar todas estas partes e irles dando un orden, una secuencia. Es muy importante que recordemos que la escritura es un proceso metodológico y sobre todo la primera palabra, proceso. No podemos esperar que quede todo a la primera, sino que hay que tener primero una lectura, después una relectura, hay que comprender lo que estamos leyendo, hay que hacer borradores y después de hacer los borradores hay que corregirlos. Entonces es un trabajo que requiere dedicación más que nada. Es un trabajo complicado, pero no es un trabajo imposible. Simplemente hay que tener paciencia y hay que comprender que nada nos va a quedar bien a la primera. Entonces, hay un cierto tipo de errores que cometemos muy seguido cuando estamos redactando, como es los errores en la concordancia, ya sea de género, número y tiempos verbales. Aquí lo tenemos. Esto es un factor muy importante porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta cuando estamos teniendo errores de género, número y tiempo. ¿Por qué? Porque al nosotros estar redactando, nuestra cabeza va a pensar demasiado rápido. Entonces, todo el pensamiento que nosotros traemos al momento de traducirlo al lenguaje verbal y al momento de pasarlo ya a la hoja de papel, no hay una buena sincronía, por así decirlo. Nuestra cabeza piensa mucho más rápido de lo que nuestras manos pueden escribir. Entonces, muchas veces nosotros empezamos a escribir y nos quedamos ahí bien metidos y tenemos cierto tipo de errores de género, de número y tiempo. ¿A qué me refiero esto? Que si nuestro sujeto está al principio y nuestro sujeto es femenino, después de dos, tres renglones, a lo mejor estamos teniendo un adjetivo que esté todavía en concordancia con nuestro sujeto y ya nuestro adjetivo lo vamos a poner en masculino. Eso es muy común que nos suceda a la hora de escribir, pero este tipo de errorcitos solamente los vamos a poder encontrar cuando nosotros empecemos a escribir y empecemos a revisar y corregir nuestros escritos. Si no, no podemos darnos cuenta de que estamos teniendo un problema de concordancia. Con el número es igual, muchas veces empezamos nuestro párrafo en singular y lo terminamos ya hablando en plural. Ese también es casi imperceptible porque como vamos diciendo ideas diferentes durante todo el párrafo, ya no somos conscientes de que al final estamos todavía ligados al principio. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado en eso, pero como les repito, esto solamente se va a dar en la práctica. Si no practicamos, nosotros no vamos a poder saber qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos haciendo. Entonces, pues a practicar, eso es lo más importante. Pónganse a escribir lo que sea. Pero sí, cada que escriban algo, si tienen la oportunidad, reléanlo, corríjanlo, chequen su ortografía, chequen su gramática, chequen las oraciones que están haciendo, cómo las están haciendo, y si es realmente lo que ustedes quieren dar a entender. Muchas veces nosotros decimos, bueno, es que eso no es lo que yo quería dar a entender. Entonces, una buena manera para corregir un texto es releerlo y pensar nosotros mismos si realmente se está entendiendo y se está transmitiendo la idea que nosotros queríamos dar. Eso es muy importante. Como ya habíamos dicho en la clase anterior, la semántica va a ser sumamente importante para nosotros porque nos va a dar una pauta para seguir una cohesión y una coherencia. Recordemos que estos son
partes fundamentales para que nuestro texto sea claro, lo hemos visto desde el principio. ¿Y por qué es importante? Porque al nosotros estar hablando de un tema tenemos que seguirlo, tenemos que ser bien constantes en lo que estamos diciendo y en la manera en cómo lo vamos a estar desarrollando. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado en eso, porque nosotros podemos leer un texto y querer dar una opinión crítica al respecto, pero comenzamos hablando de a lo mejor las intenciones del autor y terminamos hablando de su vida personal. Entonces ahí como que no hay tanta una concordancia, no hay tanta cohesión a la hora de los textos y pues nada, este también es un factor que tenemos que cuidar mucho a la hora de redactar un texto. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Para nuestra clase y para nuestros fines didácticos que vamos a tener, vamos a trabajar con comentarios críticos. ¿Qué son los comentarios críticos? Bueno, pues son ejercicios de análisis de las ideas de un texto. ¿Por qué? Porque a nosotros nos va a servir esto como un acercamiento primero a la escritura. El comentario crítico es muy útil porque nosotros podemos ir desarrollando nuestra opinión, pero también ir basando nuestro pensamiento en las ideas ya expresadas dentro del texto. El comentario crítico es una herramienta muy útil para nosotros porque nos va a permitir precisamente ir mejorando nuestra escritura, ir soltando nuestra mano para empezar a escribir y sobre todo irnos familiarizando ya con una escritura a lo mejor un poco más rigurosa o un poco más académica. A lo mejor ya más adelante entraremos a lo que vengan siendo el artículo de investigación, a lo mejor por ahí un artículo periodístico, no sé, ya dependerá de lo que les vayan pidiendo en sus escuelas o en las universidades, más que nada. Pero sí tenemos que tener bien en cuenta que vamos a comenzar nosotros con el comentario crítico. ¿Por qué? Porque es una herramienta muy versátil, vamos a decirlo así. ¿Por qué tenemos que tener un comentario crítico? ¿Por qué nosotros vamos a utilizar el comentario crítico? Por estas razones. Permite contrastar nuestras ideas con las ideas que están expresándose en el texto. También nos va a promover una visión más objetiva y rigurosa. Nosotros ya al tener una lectura previa vamos a poder decir, ok, ya entendí más o menos de qué se está refiriendo el autor, pero yo no estoy de acuerdo por esto y por esto. Entonces eso se le va a denominar argumentación. Es muy importante que nosotros siempre argumentemos qué es lo que estamos diciendo y por qué lo estamos diciendo. Si estamos o no estamos de acuerdo con el autor, si estamos o no estamos de acuerdo con las ideas planteadas, es muy importante que digamos por qué y demos una fundamentación al respecto de lo que nosotros estamos pensando. Eso es lo que más me interesa. Que ustedes también vayan ensayando su argumentación, que vayan soltando la mano y que vayan desarrollando su pensamiento crítico. También el comentario crítico nos va a permitir tener una postura propia al respecto de cualquier tema. Y pues cómo vamos a realizar un comentario crítico, igual en la presentación ya les mandé los detalles más especificados, pero en general el comentario crítico va a necesitar primero una lectura detallada y a conciencia. Leer nuestro texto bien, tenerlo bien claro y las dudas que tengamos y no sepamos lo que significan, resolverlas antes de empezar a escribir. Después entender el tema principal del texto que estamos leyendo, cuáles son sus ideas principales y cuáles son sus ideas secundarias. A partir de eso, desmenuzar más o menos el texto y comprenderlo parte por parte y también comprenderlo como un todo. Después, para desarrollar un punto de vista propio, tenemos que tener bien en cuenta qué es lo que está sucediendo en el texto y después, ya ahora sí, empezar a ensayar nosotros nuestras ideas. Nosotros tenemos que interpretar también qué es lo que se está viendo dentro del texto, porque muchas veces podemos pensar que podemos entender nosotros una cosa que a lo mejor nuestro compañero o compañera va a ver diferente o que le va a significar una cosa distinta. ¿Por qué? Porque cada lectura que nosotros hagamos va a ser una visión de mundo diferente. Para que nosotros comprendamos un texto, tiene mucho que ver nuestras experiencias pasadas, nuestros gustos, nuestros intereses y pues eso va a afectar nuestra lectura. Afectar no en el sentido de negativo, sino de que va a modificarlo. A lo mejor nosotros vamos a entender ciertas cosas porque hemos vivido y hemos tenido ciertas experiencias que las demás personas no. Entonces es muy importante interpretar nosotros las ideas y fundamentar nuestras argumentaciones precisamente en esto. Después hay que identificar qué es lo que está sucediendo en el texto
y si estamos convencidos o no con lo que está escrito. Y si no es así, ¿por qué? Eso es también muy importante. Después de eso, nosotros vamos a ir desarrollando un pensamiento crítico, unas ideas al respecto de qué es lo que está pasando, qué nos gusta, qué no nos gusta y por qué. Lo más importante es siempre explicar en nuestra argumentación por qué, en qué nos basamos para estar diciendo estas cosas. Y finalmente ya van a ser las conclusiones de nuestro texto. Al final de todo, vamos a nosotros a decir, ¿estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, por qué y cuál es nuestro punto de vista? Esos son más o menos los puntos que nosotros debemos de seguir para, para elaborar un comentario crítico. Igual en la presentación que les envío ya va a estar mucho más detallada cada una de las partes. Eso al respecto de la redacción de un texto, de nuestro comentario crítico. Si hay alguna duda al respecto, no duden en escribirme y vemos si podemos ver alguna otra manera de explicarlo. Y ya nada más en el siguiente pedacito, que es el final del video, les doy las especificaciones finales.